En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llama los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de Juan Bautista. Yo creo que si hay alguien importante en la cultura judía que marcó también un antes y un después cerca de Jesús, fue justamente Juan, y seguro es que también para nosotros, como cristianos, ya no en la cultura judía, sino para el cristiano también, Juan tiene una figura muy importante. En este canal hemos de hecho ya dado un par de temas sobre Juan Bautista y tenemos por ahí otros más porque es de verdad una figura increíble. Así que sobre él vamos a hablar el día de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestro curso Siervos de la Palabra. Ya decíamos la ocasión anterior cuando hablábamos de los profetas que el servicio es, voy a decirlo ahora con otras expresiones, es un acto de amor. Es un acto de libertad, no es un compromiso obligado, no es un compromiso de esclavitud, sino que es un compromiso hecho en libertad. De hecho, yo recuerdo mucho cuando decían eso, solo se puede comprometer aquel que es libre, solo el que es libre se puede comprometer. Y yo pues me ponía a mí mismo un ejemplo y decía, pues efectivamente es como alguien cuando está casado no puede comprometerse con otra persona. Tendría que estar libre para poder comprometerse. Entonces, los siervos gozan en primer lugar de libertad y en segundo lugar gozan de manera particular del amor hacia Dios. Y eso es lo que los hace realmente siervos, no esclavos. Y a mí hay una cosa que me maravilla mucho. El que por su propia decisión se hace siervo, por la gracia del Señor, se hace amigo. Pensemos en que Jesús les dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y si nosotros queremos ser todavía un poquito más aventados, más arriesgados, hay una persona de quien vamos a hablar después, por supuesto, en el siguiente tema, que se dijo a sí misma esclava del Señor, ¿verdad? Ya veremos. ¿Y cómo terminó esa esclava? Siendo reina del Señor. Entonces, fíjense nada más, ahí la reina de los cielos, ¿no? Nuestra Madre María. Y digo la reina del Señor no porque sea la reina para el Señor, sino que en el Señor es nuestra reina, por supuesto. Entonces, vamos hoy a hablar de Juan, que como decía en esta mini introducción, la verdad es que es un personajazo. Encontré, buscando dentro de las imágenes por ahí en internet, encontré esta que a mí me parece maravillosa. Yo no sé si la imagen que tenemos de fondo sea lo que yo interpreté, pero al menos para mi interpretación a mí me fascina. Yo pretendo ver allí caminando como un hombre así sencillo, chiquito, a Juan, pero detrás de él, como él decía, viene alguien que es más grande que yo, ¿verdad? Y entonces yo pretendo ver en esa imagen pequeña de alguien casi solitario a Juan Bautista, pero detrás de él la imagen de alguien que es mucho más grande y que pues sabemos que sería en este caso Jesús. Pues bien, pero quiero que empecemos con una mínima reflexión muy simpática. Si me permiten, hasta yo lo digo, es muy simpática. Este grupo tan famosísimo, ¿verdad? Que bueno, me voy a permitir, yo sé que la pronunciación eh, del inglés a veces se nos puede dificultar un poco, y bueno, en este caso los famosos Beatles, como les podemos decir, pero me voy a permitir decirle como les he llamado desde mi adolescencia, los Beatles, ¿verdad? Creo que en México tenemos esta cultura. Bueno, pues resulta que este grupo de los años 60 marcó a toda una generación, hasta el día de hoy se sigue escuchando. Fueron los primeros en muchas cosas que el día de hoy los grupos musicales hacen tranquilamente,
pero ellos fueron de muchas maneras pioneros en varias cosas. Y les iba muy bien. Yo a veces hasta he utilizado algunas expresiones de ellos, porque me acuerdo mucho de una vez que entrevistaban a los cuatro, pero John Lennon es el que respondía. Les preguntaban que cómo le habían hecho para llegar tan lejos. Y el contexto era muy interesante porque en los años 60 pues no había internet, no había esta serie de plataformas de streaming como Spotify, o cualquiera parecida, ¿no? No había nada de eso, por supuesto. Entonces, los que, en este caso, cantantes que se daban a conocer, al menos del continente europeo, ellos venían desde Liverpool, ¿verdad? Al continente americano, pues obviamente que no era como el día de hoy. El día de hoy ponemos videos en YouTube de música japonesa, si quieres verlo así, y te salen de inmediato y conoces a uno, dos, tres, 50 artistas de aquellos lugares. No hace falta más que unos pocos segundos, una buena conexión a internet, por supuesto, ¿no? Pero no hace falta más que unos pocos segundos. Pero en aquellos tiempos en los que ellos estaban, pues, de moda, por así decirlo, llegaron a Estados Unidos. Y fue una cosa tremendísima, pero tremendísima. Cuando llegaron al mismo aeropuerto ya estaban las jóvenes, sobre todo, pero también muchos más, estaban delirantes, delirantes. Cuando tocaban en los estadios, ellos mismos decían que no escuchaban lo que cantaban y lo que tocaban porque los gritos, todo era ensordecedor. Y les preguntaban cuando llegaron justamente aquí al continente americano, allá en la parte de Estados Unidos, decían, ¿cómo le hicieron para llegar tan lejos? Y yo muchas veces ocupo esa respuesta que dio John Lennon, porque dijo, nos proponíamos metas cortas, y una vez que cumplíamos esa meta, nos poníamos una meta más. Y entonces yo hoy lo veo como si fuera, nos proponíamos un pasito y una vez que lo hacíamos, otro pasito y luego otro pasito y así llegaron muy lejos y han trascendido, insisto, ¿no? Y curiosamente, muchas veces nosotros ponemos metas muy largas y no podemos alcanzarlas. Son de verdad, en ese sentido, pues un gran ejemplo. Su música, personalmente, en lo melódico, me gusta muchísimo. En la letra, no siempre estoy tan de acuerdo con lo que dicen, pero es una música que a mí me influyó incluso para mis gustos posteriores, tanto musicalmente hablando, en el sentido de lo que escucho, como también en lo que a mí me gusta en la guitarra tocar. Bueno, ¿y por qué empiezo hablando de ellos? Porque dentro de todo esto que comento, y justamente en el mismo año, un año después, porque cuando llegaron a Estados Unidos, si no me equivoco, fue en el 65, eh, y un año después, en el 66, en marzo, 4 de marzo de 1966, les hicieron una entrevista, pero esta fue en Inglaterra, y entonces la entrevista se llamaba así, ¿cómo vive un Beatle? ¿Cómo vive un Beatle? ¿No? Y entonces decía, hablaba de John Lennon, lo que John Lennon decía que hacía en su día a día. Y bueno, aparte de eso, pues empezaban a responder varias cosas. Y en una de tantas cosas, les preguntaron por la religión. John Lennon, a pesar de lo que pudiera pensarse, quizá, no sé si alguien lo ha pensado, pero no era una persona propiamente inculta al 100%. Bueno, venía de estratos no tan altos, pero sí leía, por ejemplo, y no importa lo que leyera, pero leía un poquito, y en esos tiempos él estaba leyendo de religión, justamente. Así, y obviamente los textos que leía de religión, pues tienen un cierto análisis, y en ese análisis él supo que el cristianismo andaba en horas bajas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no sé ustedes, pero al día de hoy sabemos que hay iglesias en Europa que han desaparecido como iglesias. Al día de hoy sabemos que hay comunidades enteras que han desaparecido. Hace unos meses, años, ya poquitos, no tantos, leía de monasterios que han cerrado por falta de vocaciones. Diría uno, insisto, como que el cristianismo en horas bajas. Yo me imagino, esta es suposición mía, yo imagino que John Lennon estaba en esos tiempos leyendo algo parecido a esto que estoy comentando, porque le preguntaban qué pasaba con la religión y él dijo una expresión que ha quedado para la posteridad. ¿Qué expresión dijo? Bueno,
En primer lugar dijo, el cristianismo va a desaparecer. Decía, y eso tengo razón al decirlo, no estoy inventándolo, tengo razón. Y dijo la frase que marcó. Y dijo, los Beatles, como quieras decirles de momento, los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Y en ese momento, lo curioso es que ese 4 de marzo del 66, en Inglaterra, no causó tanto revuelo. Recordemos que en aquellos lugares también existe un cristianismo distinto, el anglicano y demás. Entonces, hay otra historia debajo, ¿no? Pues hasta ahí. Pero cuando unos meses después el reportaje fue conocido en este lado del mundo, en Estados Unidos en particular, fue la bomba. La bomba. Entonces empezó a haber una serie de protestas contra ellos. Aquí pongo debajo cómo hacían quema de discos, ¿verdad? Ahí se ve cómo tenían los discos de los Beatles y los quemaban. Y acá junto a alguien que le intentaba hacer ver a John Lennon su error y le decía, Jesús murió por ti, John Lennon, así, como, perdonen que lo diga de esta manera, ¿no? Pero como si eso fuera a cambiar su perspectiva, como si el cartel que dice Jesús murió por ti fuera a cambiar su perspectiva. Bueno, hay carteles que cambian la vida. Algún día les voy a contar de uno que a mí me la cambió, justamente un cartelito bien feito y todo, pero bueno. Entonces, esta situación, como decimos el día de hoy, se descontroló. De hecho, cuentan que esta fue una de las razones por la cual ellos dejaron de dar conciertos. Otras razones fue porque empezaron a experimentar con un tipo de música diferente y ese tipo de música era muy orquestada y era muy difícil repetirla en vivo porque ya hacían algunas cosas como poner una pista al revés, no para dar mensajes subliminales, sino por el sonido que se llega a escuchar y ponían un instrumento nuevo y luego otro instrumento y 20 instrumentos más y a veces tocaba uno solo, pero en distintos momentos, obviamente. Entonces era una música muy difícil de repetir en el escenario y esto junto con las trifulcas que se habían armado y todo esto, pues decían ya no más conciertos en vivo. Pero también John Lennon tuvo incluso que pedir disculpas. No tanto que se haya retractado por lo que dijo, porque de hecho lo confirmó cuando le dijeron, a ver, oye, ¿qué dijiste esto? Y dice, sí, dice, pero es que tienen que ver la popularidad. Porque él decía, somos más famosos o populares. Y decía que, y eso es entendible, él no quería decir que eran más importantes que Jesús, de hecho lo dijo, no que somos más importantes, sino que en este justo momento somos más famosos, ¿verdad? Y todo esto, mis queridos hermanos, se los comento porque, oigan cómo lo voy a decir, no es la primera vez que hay alguien más famoso que Jesús. Si yo lo veo en ese sentido, estaría de acuerdo con John Lennon. Honestamente, no en el ámbito de que el cristianismo va a la baja, porque él decía, John Lennon decía, yo no sé si quién va a acabar primero, si el cristianismo o el rock and roll. No, bueno, ya es una exageración también, pero pues era su forma de ver. Eh, no en el sentido de que el cristianismo vaya a terminar, no, eso no lo comparto, sino que sé que evidentemente hay ocasiones en las que para el común de la gente, hay algo que es más famoso, más popular que el cristianismo, que la Eucaristía, que los sacramentos en general, que todo. Entonces, en ese sentido es que yo puedo entender la frase de John Lennon, pero no comparto en absoluto que sean más importantes ni nada por el estilo, que quede claro. Porque, de hecho, insisto, ya ha pasado en el mundo que alguien sea más famoso que Jesús. Y en este caso estamos hablando de otro John, John Lennon y John o Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista en su tiempo fue más famoso que Jesús. Aunque a veces a algunos les cause escozor, es la realidad, es la realidad. Eh,
decía que en este canal tenemos algunas reflexiones sobre Juan el Bautista y retomo algunas ideas muy breves porque el día de hoy la reflexión va por otra parte. Pero pensemos, por ejemplo, en que Juan el Bautista era un predicador de fuego que tenía una figura y una voz impresionantes. La figura, hasta los mismos evangelios recuerdan que él andaba vestido con piel de camello y comía langostas silvestres y la miel silvestre también y todo esto, y que mucha gente iba a verlo al desierto. Evidentemente, pues Palestina tampoco es que tuviera tanta abundancia en plantas, ¿no? En el sentido, es decir, tampoco es que hicieran el mayor sacrificio del mundo. Conocían el desierto. Pero es que ahí está el punto importante. Cuando ellos decían que iban al desierto a escuchar a Juan, el desierto es un lugar de encuentro con Dios. El desierto puede ser un lugar de, ¿cómo decirlo?, de tentación, pero también es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, aquí está el punto importante, aquí está esta cuestión que para nosotros, para ustedes y para mí, es lo que tenemos que ir retomando un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el punto importante? Que Juan estaba en el desierto y que iban a buscarlo. ¿Y qué escuchaban de Juan? Frases románticas de Dios, frases optimistas, de superación personal, frases que de alguna manera fueran así como bien bonitas. No, escuchaban de Juan el Bautista reclamos, escuchaban, voy a decirlo de esa manera, ofensas, escuchaban frases que los confrontaban tanto, pero es que esa voz era una voz espectacular, porque les agradaba. Yo una vez escuché de alguien decir lo siguiente, y no es que esté justificando, no, pero escuchen esto, de una joven que decía groserías, pero fíjense cómo esta joven no era vulgar. Alguien me puede decir, es que ya el hecho mismo de decir groserías ya es una vulgaridad. Puede ser, puedo compartirlo, pero permítanme terminar el relato para que me entiendan por qué digo que no era vulgar propiamente, ¿no? Eh, Y otra persona, otra joven, me decía, es que a ella, así me decía, hasta las groserías se le oyen bonito. Así decía. Pero ¿a qué se refería? No se refería a que una grosería en sí misma sea bonita. Ahí es donde comparto con ustedes decir que pues pueden llegar a ser vulgaridades, obviamente, ¿no? Pero no, es que su forma de ser, su calidez y su calidad humanas, su forma de compartir, hacía que se ganara la gente, y en esa confianza del llevarse es donde en esa misma confianza, sin ofender a nadie, de repente le soltaba algo así como una palabrota, pero diríamos, hasta yo lo diría ahora sí, como que en buena onda, no con la intención de ofender, de lastimar, de incomodar, ni nada por el estilo. Eso se percibía. Y es lo que esta otra joven intentaba decirme cuando me comentaba, es que a ella hasta las groserías se le escuchan bonitas, ¿sí? Ese es el asunto. Pero lo traslado a Juan con su voz de fuego, porque ya saben que les decía raza de víboras, ¿verdad? Y cuando alguien escucha ese tipo de linduras, pues yo qué tengo necesidad de estar aquí, yo me voy. No, pero es que algo había en el actuar de Juan, en la vida de Juan, en la coherencia de Juan, que hasta eso que él decía, ellos lo veían, escucha, como un descubrir su interior. La voz de Juan confrontaba, no ofendía, confrontaba. Y es que esta voz de Juan era impresionante, era de verdad impresionante. Fíjense que se cuenta, y ustedes lo deben recordar, que Herodes, aquel, aquel de tantos Herodes, tenemos un tema en este canal sobre Salomé. Buenísimo el tema, yo reconozco que es uno de los temas que más me ha gustado trabajar por todo lo que aprendí en ese momento, de la dinastía de los Herodes y todo lo demás. Y en este hablamos justamente de Herodes y Herodías. Bueno, pues, o de este Herodes, porque había más Herodes, pero bueno, de este Herodes que fue el que se quedó con Herodías. Ahora bien, escucha lo que te voy a decir.
Recordemos que hasta Herodes, el que se quedó con Herodías, había mandado apresar a Juan y constantemente bajaba al calabozo para escucharlo predicar. Eso, bueno, el día de hoy, probablemente, como no, algún psicólogo pueda hablar de una cierta condición mental en la cual Herodes estaba no muy bien de su cabeza, que tenía allí a una persona encerrada y que iba gustoso a escucharle en su predicación. Pero quitando el ámbito psicológico, como si se pudiera, pero quitándolo, vamos a poner el énfasis, el acento en que la voz de Juan era una voz, permíteme usar esta expresión malísima, pero creo que es rápida de entender, aunque después haya que aclarar, una voz seductora, una voz que agradaba, a pesar de lo que decía, no seductora en el ámbito de una conveniencia personal, para nada, sino seductora porque lo que decía le hacía entender al otro algo mucho más grande que había después de sus palabras. Era tanta, tan grande, tan bella la voz de Juan, que de verdad que se hizo realmente famoso. Pero lo conocían, el famoso, también famoso Flavio Josefo, historiador judío, habla mucho de Juan, habla más de Juan que de Jesús. Es más, hasta el día de hoy hay comunidades que se dicen herederas de las enseñanzas de Juan Bautista, hasta el día de hoy. Si no me equivoco, los mandeos. Pero bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que por ahí encontramos gente, muy buena gente, que se quería incorporar al cristianismo y que les preguntaban y ellos, dice, solamente conocemos el bautismo de Juan, porque les había cambiado la perspectiva Juan y porque seguían como siendo una comunidad de Juan Bautista, aunque él ya hubiera muerto. Las enseñanzas de Juan eran cosa tremenda, 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 tremenda. Entonces, este predicador de fuego, y me gusta mucho esa expresión porque decir de fuego, el fuego tiene una característica o varias características muy interesantes. Una de ellas que alguna vez escuché y que se me hizo muy bonita es que hay determinados momentos en los que un campo que se utiliza para sembrar se queda ya sin los nutrientes necesarios. Bueno, el día de hoy podemos echar fertilizantes suficientes, ¿no? Pero antiguamente una de las formas en las cuales se trataba de recuperar un poquito el campo mismo, no la cosecha, el campo mismo, era quemar la cosecha. Y entonces el fuego hacía que los nutrientes de la cosecha empezaran también a descender otra vez, las cenizas, para quien sabe de plantas, sabe que las cenizas son un excelente abono. Y bueno, entonces el fuego puede, escucha cómo lo voy a decir, volver a hacer fértil lo que era ya estéril. El fuego es el que hizo que la vida del ser humano cambiara, porque antes del fuego, por ejemplo, hasta morían de frío por las noches, pero una vez que el hombre se hizo uno con el fuego, ya el frío de la noche ya no era tan terrorífico como en un principio. Las sombras, ¿qué decir de las sombras? Tenemos una historia de miedo con las sombras, con la oscuridad. Pues el fuego viene a hacer que se vayan esas sombras, esa oscuridad, porque ya hay luz. Incluso también el fuego hace comunidad, porque el hombre se reúne en torno a la fogata e incluso los mismos alimentos que antes los comíamos crudos con la consecuente mala digestión o digestión distinta, o de plano no los comíamos porque no se podía, una vez que se pusieron al fuego, empezamos a cambiar hasta nuestros hábitos alimenticios. Es que el fuego cambia. Y hablar de un predicador de fuego, como Juan, es hablar de una persona cuya predicación cambiaba totalmente la vida de las personas. Y de verdad. Pero una cosa en particular, es la que a mí me llama tanto la atención de Juan Bautista, entre tantas, y es que Juan Bautista, cuando alguien iba donde él estaba,
y después de que escuchaba su regaño, su jalón de orejas, su confrontación, ¿verdad? Decía, ¿qué tengo que hacer? Y fíjense cómo actualmente decimos, nos preguntan eso y, no, pues únete con nosotros, ven con nosotros aquí, nosotros estudiamos la Biblia, nosotros hacemos esto, nosotros como que siempre lo queremos tener acá, ¿no? Y decía Juan, vuelve a tu casa, vuelve a tu trabajo, pero deja de ser ladrón, deja de ser mentiroso, deja de ser todo lo que has venido aquí a confesar. Híjole, porque le confesaban sus pecados a Juan, ¿eh? Se los confesaban. Entonces, ese volver a casa, pero ya no ser iguales, esa idea se la debemos a Juan Bautista. No es alejarnos de casa, es volver a ella. No es alejarnos del trabajo, es estar allí, pero ya no ser parte de un sistema corrupto, por ejemplo, o de una familia desunida, una familia que tiene como centro, o tiene muchos centros, porque cada quien es su propio centro dentro de una familia, lo cual hace que haya una dispersión increíble, ¿no? Juan el Bautista sabía que si queríamos cambiar a la sociedad, y ahorita me voy a aventurar hacia otro punto, y yo te lo explico, y al culto a Dios, tenía que cambiar la persona. El primer punto queda claro. Si queríamos cambiar la sociedad, hay que cambiar a los que conformamos esa sociedad. Y entonces Juan intentaba, repito esta palabra, confrontarnos para invitarnos a conversión, pero también pasaba algo con el culto. Y esto es increíble también. Fíjense nada más, qué interesante. Juan, de acuerdo con la tradición, si ustedes se acuerdan, era hijo de sacerdote, de Zacarías. Y entonces, en cuanto hijo del sacerdote, es probable, bueno, en cuanto hijo del sacerdote es seguro que veía la liturgia del templo. Y ustedes y yo sabemos que en el templo llegó un punto en el que se desvirtuó también la vivencia misma, ¿no? Entonces, Juan tenía el derecho de ser sacerdote, pero se fue al desierto. Y él, fíjate nada más, qué cosa tan impresionante, porque mientras los sacerdotes del templo tenían como respuesta que para ser mejor sociedad había que estar mejor con Dios y hacer más sacrificios y hacer más purificaciones, Juan decía que para poder estar bien como sociedad había que ser mejores con los hermanos. Mientras la liturgia del templo ya se había puesto muy vertical, pero muy vertical, Juan propuso un camino horizontal. Y en este camino horizontal, si queremos estar bien con Dios, pues hay que estar bien con el hermano. Dentro de las catequesis del padre Francisco Ontiveros, que tenemos la dicha de que se va a ir a estudiar eh, a España, si no me equivoco, fíjense, él hablaba muy interesante acerca de la limosna, de la oración y del ayuno. Y él decía que primero era la limosna, porque decía, después de que das tu limosna ya puedes ir a hablar con Dios. Dice, porque no puede ser que vayas a hablar con Dios, con otras palabras por supuesto, estando mal con tu hermano. Y el Evangelio de Mateo, que de ahí sacó esta parte, el Evangelio de Mateo también lo dice en otro momento, con otro ejemplo. Dice, si estás de camino rumbo al altar con tu ofrenda, vas al altar y te acuerdas que tienes una deuda con tu hermano, te acuerdas que hay algo que tienes ahí todavía pendiente con tu hermano, dice el Evangelio de Mateo, deja tu ofrenda junto al altar. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven a ofrecerle tu ofrenda a Dios. Es increíble, increíble, porque a veces nosotros queremos, pues es que el Evangelio nos confronta y en este caso nuestro Evangelio es una carta de Juan, que la debemos recordar. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos al hermano a quien sí vemos? Entonces, esta cuestión
de estar bien, de estar en paz, de caminar juntos, y van a ver por qué digo esto más al rato, de acompañarnos como hermanos, ese era el mensaje de Juan Bautista. No somos enemigos, somos hermanos, somos amigos. Voy a ponerte un ejemplo que yo creo que tiene un tiempo para acá que vengo poniendo ejemplos en ese sentido, por mi vida, que ha cambiado en el sentido del matrimonio, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que vemos en el matrimonio es que cuando hay una discusión, tenemos que recordar que no somos enemigos, esposo y esposa no somos enemigos. Cuando hay una discusión, no es tú y yo tenemos un problema, sino tú y yo vamos contra este problema. No somos enemigos, estamos jalando hacia el mismo lado, estamos caminando hacia el mismo lugar, hacia la misma meta, pero no somos enemigos. Y es que cuando uno empieza a agredirse con el otro, es como si el otro fuera tu enemigo. Esto, que lo pongo en el caso del matrimonio, porque creo que se verifica muy rápido, también podemos verificarlo en el caso, por ejemplo, de los grupos de iglesia, cuando tu grupo o tú dentro de tu grupo sientes que tu grupo es mejor que el otro y sientes que si el otro llevó más a su retiro, tú te encelas, te da un poco de envidia o algo así, o al contrario, te alegras cuando tu grupo tiene muchos integrantes y el de junto no tiene tantos. Estamos tirando hacia el mismo lugar, hacia el mismo lugar. Si mi grupo tiene 100 personas, si el de junto tiene 5, estoy feliz porque estamos trabajando los dos. Cada quien está haciendo lo suyo y cada quien va en una etapa del proceso distinto, no pasa nada. Y si mi grupo tiene 5 y el de junto tiene 100, no me voy a entristecer porque el de junto tiene 100, me voy a alegrar. ¿Por qué? Pues porque somos hermanos, somos amigos, vamos para el mismo lado. Tenemos la misma intención que llevar a estas almas al Señor. Entonces, pues no pasa nada, al contrario, qué bueno, bendito es el Señor. A veces tenemos esas diferencias dentro de la iglesia que es realmente increíble. También hay conflictos entre hermanos, hermanos carnales, por supuesto, ¿no? De lo que uno menos creería, en dos sentidos. ¿Cómo es posible que dos hermanos se lleguen a pelear? ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, uno entiende la distinción o la diferencia de caracteres, la diferencia de gustos y lo que tú quieras, pero llegar a pelearse hasta el grado del insulto, de la agresión o de no querer volver a ver al otro, hasta de amenazarlo o demás, y ha habido casos, muchísimos casos, ¿no? Y pues está la broma, ¿verdad? Pero que en diciembre, en las cenas navideñas y demás, cuando se junta toda la familia, pues siempre salen peleados, ¿verdad? Lo que se dicen porque uno quiere el terreno y otro también quiere el terreno y uno quiere esto. Miren, es broma, pero como decimos aquí, entre broma y broma la verdad se asoma, porque es cierto que en familia también hay muchos pleitos. Entonces, ¿cómo es posible que en el matrimonio, que en la iglesia, que en la familia, que con las amistades, que con todos tengamos ese tipo de diferencias cuando aquí Juan tiene 2000 años que nos daba la solución? No se agredan, ayúdense, acompáñense. Si tú le robabas, así decía, si tú robabas, ya no robes. Si tú le mentías, ya no le mientas. O sea, antes de Jesús, Juan ya tenía una predicación que antecede en el tiempo a la de Jesús, pero que no le va a anteceder jamás en el contenido. El contenido Jesús lo planifica totalmente, ¿no? Y es que justamente ese es uno de los puntos quizá más maravillosos de Juan, que se convirtió en uno de los más, permítanme decirlo así, crueles para él, para su persona. El vivir opacado posteriormente por Jesús. Y aquí te voy a decir a qué me refiero. Habían pasado unos poquitos años, recordemos que Juan empezó a predicar en el año 26, 27, 26 sobre todo, y en este año 26 Juan se hizo muy famoso y a Jesús nadie lo conocía. Cuando Jesús fue a bautizarse con él, con Juan, pues el famoso era Juan, insisto, ¿no? Jesús se quedó con él unos meses siendo su discípulo, como ya hemos comentado en otras ocasiones, y el famoso seguía siendo Juan. Cuando Jesús empieza a predicar, todavía hay quien valora demasiado a Juan, tanto que Juan ya había muerto y algunos creían que Jesús
era Juan vuelto a la vida. Imagínense, ¿no? Que decían es que, decía el gobernante, ¿no? Este Juan a quien yo mandé matar, aquí está otra vez en Jesús, ¿no? O decían algunos, es un profeta, es Elías. ¿Quién es Jesús? Es un profeta, es Elías, es Juan, ¿no? Entonces, híjole, por eso digo que era más famoso que Jesús, de veras que lo era, por supuesto, pero conforme pasaba el tiempo, Jesús, dos cosas, Jesús iba adquiriendo más notoriedad, el movimiento de Jesús adquirió mucha notoriedad porque el movimiento de Juan se limitó al desierto, mientras que el movimiento de Jesús se empezó a expandir por todo el imperio romano y después por todo el mundo. Pero la figura de Juan siempre estuvo presente. En muchos momentos de la vida, de la predicación de Jesús, ahí estaba Juan. Pero, escucha lo que te voy a decir, y espero que se entienda rápido. En muchos momentos, no de la predicación de Jesús, sino de la predicación de los apóstoles, seguía apareciendo la figura de Juan. Esto que comento es lo que da razón de ser a ciertos textos bíblicos. Por ejemplo, de manera muy clara y concisa, el bautismo de Jesús, que en su momento fue un escándalo, los cristianos lo aceptaron, pero los nuevos conversos querían saber por qué Jesús se había bautizado por Juan. Y entonces los predicadores tenían que decir por qué Jesús había bautizado por Juan y empezaron a surgir varias respuestas hasta que llegamos a una teología del bautismo de Jesús. Y en ese sentido, pues ya se dio a conocer el por qué propiamente, ¿no? Que si tú me preguntas por qué, pues porque Jesús quiso bautizarse por Juan, así como todos los demás. Ninguna cuestión subyacente. Jesús sintió ese llamado, al igual que todos los demás, a hacer un cambio en su vida, no de mal a bien, por supuesto, sino de lo que estaba haciendo en ese momento a algo distinto, porque Jesús sentía el llamado a algo más grande, ¿no? Y por eso fue, ya nosotros le metemos muchísima teología a los relatos y después tenemos cosas que son ciertas, pero que históricamente pues no fueron tal como lo llegamos a pensar. Pero vuelvo, estos textos entonces, que son narraciones más teológicas que históricas, son respuestas que daban los discípulos, los apóstoles, vaya, y los discípulos de los apóstoles a las nuevas generaciones de cristianos. Hasta que más o menos 60 años después, por ejemplo, San Juan Evangelista en su Evangelio hace la revelación máxima a la que podríamos llegar hablando de la comparación, si es que podemos así llamarle, entre Juan y Jesús. Y es que eso, fíjense, unos años antes, la comparación entre Juan y Jesús todavía estaba muy dura, tan dura que San Lucas tuvo que escribir el inicio de su evangelio empezando por la comparación entre Juan y Jesús y tratando de decir que siempre que Jesús era más que Juan. Vean el inicio del evangelio de Lucas. Pero, insisto, en el evangelio de Juan viene ya como que el salto más grande. Porque eh, decía Juan Bautista, en el capítulo 3 de San Juan, y leo desde el versículo 28, Juan 3:28, dice, vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Y escuchen esta frase famosísima. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Amén. Hay otra traducción que de hecho hay hasta algún canto por allí que dice, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Es que la imagen de Juan era increíblemente grande comparada con Jesús en los primeros años.
Él también, si alguna vez lo hubiera entrevistado, él también hubiera dicho, pues es que soy más famoso que Jesús. Y de verdad lo era, de verdad. Pero de repente empezó a crecer más la figura de Jesús y a menguar la figura de Juan. Pero esto, insisto, trajo como consecuencia, y es que así somos nosotros muy extremos con las cosas, trajo como consecuencia que nos olvidáramos del predicador de fuego. Trajo como consecuencia que olvidáramos que antes de que llegue Jesús, llega Juan. Trajo como consecuencia que olvidemos que la palabra, escucha cómo lo ves y me voy a atrever a decirlo así, necesita de la voz para ser escuchada. Nos olvidamos no del primo de Jesús, no del antecesor de Jesús, nos olvidamos del amigo, del compañero de Jesús. Yo siempre me encanta pensar, desde que empecé a ver un poquito la figura de Juan, me encanta imaginarme las noches en el desierto, cuando todos ya se habían retirado a sus poblados, cuando la larga fila de los que habían ido a bautizarse ya no estaba, cuando ya había más calma que ruido. Me encanta imaginarme las conversaciones entre Juan y Jesús. Un Jesús que llegaría a ser, ya lo era en cierto sentido, evidentemente, pero llegaría a ser el Salvador de todos, el Rey. Se llegaría a reconocer lo que ya era Dios mismo, el Hijo de Dios, Padre, pero Dios mismo. Pero este Jesús, que como dice San Lucas, iba creciendo en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, el Jesús que conocemos por su ministerio público es el mismo Jesús que estaba con Juan en el desierto, pero que no tenía todavía esa capacidad de predicación, que no tenía todavía ese conocimiento sobre ciertos misterios y que muchas de esas cosas le fueron concedidas, reveladas por Juan. Yo imagino por eso las noches en las cuales después de toda la jornada se quedaban ellos dos, probablemente por ahí alguno más. Dicen algunos que hasta Pedro y Andrés habrán sido discípulos de Juan Bautista antes de ser discípulos de Jesús, y es muy probable, es muy probable. Y seguramente ahí se quedaban también con ellos y ven las discusiones, y como en toda amistad, como en toda compañía, yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí, tienes a una persona tan cercana a ti que platicas y de repente se entienden perfectamente, pero de vez en cuando hasta llegan a tener ciertas diferencias. Imagino que en algún momento también Jesús y Juan habrán hasta levantado la voz tratando de explicar cuál era su postura y decir, Juan, por ejemplo, no, es que la ira de Dios es ya definitiva y Jesús no, es la misericordia de Dios. Y cada uno lo expresaba después, cada uno lo expresaba después. Cuando decía que Juan decía, ya es inminente, y Jesús decía, todavía falta un poquito más, paciencia. Entonces ver en la imaginación ese tipo de conversaciones es ver, repito, no el diálogo entre dos primos como la tradición nos lo ha presentado, ni tampoco el diálogo entre el Mesías y el precursor del Mesías, sino entre dos compañeros de camino. Uno un poco más viejo que el otro, con más experiencia, habiendo respondido antes al llamado de Dios. El otro aprendiendo, con muchas ganas de cambiar, con muchas ganas de entender, con muchas ganas de ayudar, pero siempre juntos. A veces para ser Juan el Bautista no hace falta irse al desierto y comer langostas y miel silvestre. Hace falta ser compañero de aquel que necesita descubrir lo que Dios tiene para su vida. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.